Hola, hola, buenos días para todos. Jan, Miguel, Leonel, Sergio, Javier, Joseba, Juan, Ramsés, Héctor, Luis, Jorge, Carlos, buenos días para todos. Ya saben que me encanta saludarlos todos los viernes que estamos aquí en este ciclo de eficiencia energética. También me encanta saber de dónde nos están viendo. Gracias. De antemano, gracias por dedicar este espacio del día para capacitarse con nosotros. Desde Legrand Academy siempre estamos trabajando en traer estos temas que son de full importancia para todos nosotros y que es importante que ustedes sigan actualizando y sigan capacitándose lo máximo posible. Les recuerdo que este ciclo de los viernes, si nos están acompañando en los ciclos también que llevamos los lunes, que va desde mayo 23 hasta junio 19, es el ciclo de eficiencia energética, que comprende 5 webinars. El viernes pasado estábamos hablando acerca de los conceptos de eficiencia energética. Y hoy, en este día, tenemos preparado para ustedes este webinar acerca de la eficiencia energética, pero específicamente para los proyectos residenciales. Entonces, ya me encanta saludarlos, me encanta decirles siempre que gracias por estar aquí. Recuerden que reciben su certificado de asistencia en el correo que les llega. También ahí estoy súper pendiente de que estén recibiéndolos. Si asisten a todos los webinars del ciclo o a todos menos uno, también van a recibir ese diploma final en el que les certificamos que asistieron a todas las horas de este ciclo de eficiencia. Entonces, lo voy a dejar con Natalia Beltrán, que es una chica que hace parte de Legrand, de nuestro equipo también, y que el día de hoy ha preparado para ustedes una presentación muy buena para este tema. Entonces, primero voy a compartirles por acá en la llamada a la acción aquí está la presentación, ¿vale? Entonces, allí me confirman que la están viendo. Ya vemos a Nati. Hola, Nati. Saludan ahí. Y bueno, ya saben, ustedes van a recibir el correo para que descarguen el certificado. Cualquier cosa estamos pendientes ahí en el correo de Legrand Academy. También estoy aquí en el chat. Voy a activar ahorita el y respuestas. Así Nati y yo vamos a estar súper pendientes a sus dudas y comentarios. Entonces los dejo con Nati. Adelante. Hola a todos, en verdad muchas gracias por participar y estar dentro de estos temas que, como decía Daniela, a nosotros nos mueven mucho. Bueno, yo por parte me voy a presentar un poco para los que no me conocen. Yo soy de parte del equipo de Legrand. Yo soy arquitecta y me he especializado un poco en todos los temas sobre la eficiencia energética en los proyectos tanto terciarios y obviamente también en los residenciales. Bueno, y hoy día vamos a hablar específicamente sobre la eficiencia energética en proyectos residenciales y para comentarles un poquito cómo vamos a ordenar la presentación, primero vamos a explicar que por qué se está hablando tanto de eficiencia energética, ¿cierto? Como por qué de un momento para otro esto es tan importante. El contexto nacional relacionado un poco más hacia proyectos residenciales, la presentación pasada se vio más como hacia conceptos globales de eficiencia energética del contexto nacional. Ahora lo vamos a bajar un poco netamente a proyectos residenciales. También hay otros temas que están comenzando a salir este último tiempo que están hablando sobre financiamiento de este tipo de proyectos, ¿cierto? Hemos visto a veces en las noticias que se están hablando. ¿Me escuchan mejor ahí? A ver. Me dicen que se escucha muy bajo. ¿Y ahí se escucha mejor? ¿Sí? Ya, súper. Voy a hablar más alto entonces. Muchas gracias por avisar. Bueno, entonces como les comentaba, también vamos a hablar sobre el financiamiento verde. Ya hemos visto algunas noticias o quizás en algunos medios que hay bancos que están apoyando estos tipos que tengan algunos criterios de sostenibilidad, dando mejores condiciones de financiamiento finalmente. ¿Cuáles son las soluciones que aportan la eficiencia energética, obviamente, dentro del grupo de Legrand Vicentino? Y también vamos a terminar con algunos mitos versus realidad que hay sobre este tipo de soluciones instaladas en los mismos proyectos. Ya que hemos escuchado que a veces es muy caro, que no hay retorno, etcétera, vamos a ver ahí en qué manera, en concreto, cómo es que funciona.
Entonces, como les decía, ¿por qué se habla hoy de eficiencia energética, cierto? ¿Por qué está tan en boga? ¿Y cómo pasó de esto ser finalmente desde una recomendación que antes era como, sí, mira, qué bueno que lo seas, pero ahora finalmente está siendo más una necesidad, ¿cierto? Esto se debe a distintos temas. Uno, porque el sector residencial tiene una gran incidencia en el rol de la crisis climática que estamos viviendo actualmente. Esto se debe también, dado por el consumo energético importante al que debe todo el sector residencial. Y obviamente esto también infiere que hay un aumento de exigencias para, uno, bajar el consumo energético y obviamente bajar las inferencias en el rol de la crisis climática. Pero, ¿qué es este rol de la crisis climática? Vamos a explicarlo un poquito para los que no están tan interiorizados. Todos ya sabemos que estamos bajo un contexto de calentamiento global, de cambio climático, etcétera, donde esto finalmente, ¿qué es lo que hace? Hace generar condiciones que hagan inviable la vida tal como la conocemos actualmente. Y en eso, Chile ha hecho un estudio de qué tan vulnerable es ante el cambio climático, porque hay países que no son tan vulnerables, que no les afecta tanto, y hay otros países que les afecta más. Bueno, Chile, solamente como adelanto, no vamos a entrar en profundidad en este tema, pero Chile presenta 7 de las 9 características que definen a un país vulnerable al cambio climático. O sea, Chile es un país muy vulnerable al cambio climático, por lo tanto, tenemos que tomar acciones que nos permitan eh, tener mejor resiliencia hasta este evento. ¿Y cuáles son estos principales características que definen el cambio climático? Uno, el riesgo relativo a confort térmico, o sea, que se van a generar olas de calor en diversos puntos de Chile. Hay un riesgo a la biodiversidad, también hay un riesgo a la flora. Obviamente, de la biodiversidad está la flora, la fauna. Si tenemos olas de calor, obviamente vamos a ver afectada también la agricultura y también los recursos hídricos. O sea, acá estamos hablando de temas súper importantes que nos van a ver afectados tanto de forma social, económica y cómo funciona el país actualmente. Por lo tanto, por eso es un punto que Chile le está tomando mucha importancia en los distintos sectores económicos del país, no solamente en la construcción. Y por eso es que se lanzó la estrategia climática de largo plazo en Chile, que esto habla sobre qué camino se va a tomar finalmente para llegar a la carbono neutralidad a más tardar en el 2050. Esto también, como yo les comentaba, está definido por cada sector económico del país. O sea, está definido por el sector agricultura, por el sector construcción, por el sector industria, etc. Cada uno se define a través de un plan distinto, pero todo obviamente va a bajar las emisiones, perdón, a llegar a la carbono neutralidad. ¿Y por qué se habla de carbono neutralidad cuando hablamos de cambio climático? Porque por un lado nos están diciendo como ya, tenemos que frenar el cambio climático a través de la carbono neutralidad. ¿Por qué? Bueno, esto es básicamente porque el calentamiento global se debe obviamente a un aumento de temperatura en el planeta, ¿cierto? ¿Y por qué se debe este aumento de temperatura? Es principalmente por el aumento de emisiones de CO2, donde estas emisiones de CO2 comenzaron a ser exponencialmente o a elevarse exponencialmente después de la revolución industrial. Y es por eso que se va también subiendo exponencialmente la temperatura en el país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para frenar el calentamiento global? Frenar las emisiones de CO2 básicamente. ¿Y quiénes en Chile, quiénes son los que más están emitiendo CO2 actualmente? Bueno, acá los que más emiten CO2 actualmente en Chile es el sector energético, abarcando un 76% de las emisiones de CO2 que se emiten a nivel país. Y esto es un estudio netamente de Chile y está dentro del Plan de Mitigación de Adaptación al Cambio Climático que lanzó el Ministerio de Energía. Por lo tanto, acá también entramos en otro concepto que es súper interesante, que a veces no se ve la relación directa, pero que también se toman como conceptos homólogos. Porque a veces se habla como ya, también tenemos que frenar nuestras emisiones de CO2 y para eso tengo que ser eficiente energéticamente. ¿Pero por qué? Bueno, en realidad es por este dato, porque el sector energético emite tanto CO2 que es un sector súper estratégico de atacar para nosotros bajar nuestras emisiones finalmente.
Netamente es por eso. Entonces, por eso es fundamental generar, es súper fundamental para la reducción de las emisiones de CO2 tener un uso mucho más eficiente de la energía. También algo súper importante, que esto se ve reflejado también en escritos que ha lanzado la Cámara Chilena de la Construcción, es que el 40% de las emisiones de CO2 provienen del sector de la construcción. Y esto es debido a la alta incidencia que tiene el sector energético en el ciclo de vida completo de la industria. Y es por eso es que esta incidencia es tan alta. Y acá nos queremos detener en un concepto que a veces tampoco se explica mucho, que acá está hablando sobre la incidencia del sector energético en el ciclo de vida del edificio. ¿A qué se debe esto? Porque acá estamos introduciendo varios conceptos que a veces no se explican bien, que se ven como homólogos, y se relacionan, pero en realidad no son lo mismo. Bueno, acá estamos hablando de las emisiones de CO2 del sector de la construcción y como decía, esto se debe porque hay una alta incidencia en el sector energético en el ciclo de vida. ¿Qué es el ciclo de vida en un edificio? El ciclo de vida de un edificio, ¿qué es lo que hace? Hace estudiar todas las emisiones de CO2 que hay en un proyecto, desde la extracción de la materia prima que se instala en ese edificio, de cómo yo transporto esa materia, de cómo lo fabrico, de cómo lo llevo a la obra, de cuáles son mis procesos constructivos, de cómo yo uso y hago mantenimiento del edificio como en su vida operativa, y en el fin del proyecto, cómo yo lo demuelo, cómo transporto los desechos, qué reciclo no, etc. En cada una se hace un estudio que estudia cada una de esas etapas del edificio y define, mira, esta va a ser tu huella de carbono y este es tu ciclo de vida del edificio. Y acá entran dos conceptos interesantes que también les queremos comentar, que habla sobre el carbono incorporado y el carbono operativo, donde el carbono operativo solamente se ve en la etapa de uso y mantenimiento del edificio. ¿Por qué? Porque el carbono operativo, el que habla de principalmente, o está súper asociado finalmente, a el uso energético que tiene el edificio en su vida operativa. Entonces, como les decíamos, hay un carbono incorporado que tiene que ver netamente más con temas constructivos y materialidad, y tenemos un carbono operativo que tiene mucho más que ver con el uso y cómo funciona este edificio finalmente. Y acá pasa algo súper interesante, porque como vemos, hoy acá hay un error en la presentación que yo creo que tendríamos que arreglarlo antes de enviársela, porque acá dice el carbono incorporado, pero en realidad es el carbono operativo. El carbono operativo, que viene siendo solamente o que se puede ver como en el estudio de ciclo de vida, como una pequeña parte del edificio, es el que concentra entre un 50 y un 70% de las emisiones del ciclo de vida de un edificio. ¿Y esto es por qué? Porque como les comentaba antes, esto está fuertemente asociado con el consumo energético que tiene el edificio. Entonces, finalmente, si yo tengo un edificio que es poco eficiente, ¿qué es lo que hago? Que consuma más energía. ¿Y qué pasa? Si consume más energía, tiene más emisiones de CO2. Por eso es que acá ya estamos juntando distintos conceptos y estamos viendo cómo se relaciona finalmente el consumo energético o la eficiencia energética que yo necesito tener para bajar mis emisiones de CO2 y finalmente ser un aporte o frenar finalmente a través de mi proyecto en el cambio climático. Acá. Y bueno, también este estudio habla directamente sobre que las soluciones de eficiencia energética en edificios y el uso de materiales de baja emisión podrían llegar a reducir hasta un 23% de las emisiones de CO2 de un proyecto, lo cual es súper fuerte y importante con medidas que acá no están hablando de procesos constructivos distintos, no, solamente soluciones que vayan asociadas a la eficiencia energética y también tomar como prioridad materiales con baja emisión. Eso quiere decir materiales que tengan baja huella de CO2. Y esto que finalmente nos demanda en cuanto a la eficiencia energética, uno es reducir la demanda energética del edificio. O sea, evitar uso innecesario de energía y optimizando el consumo desde el diseño. Lo otro es
gestionar y controlar consumo. Esto viene siendo muy clave. Acá viene a ser súper importante comenzar a medir cuánto consumimos y comenzar a gestionar cuánto es lo que consumimos energéticamente, para después comenzar a usar la energía de forma inteligente y que nos ajustemos a los consumos reales que nosotros tenemos dentro del edificio. Y por último, también viene a ser súper importante avanzar hacia una matriz eléctrica limpia. Acá en Chile, esto ya tiene como un punto bien avanzado en esto. Hace poco ya tuvimos la noticia, que no sé si todos la vieron, que ya el 68% de la generación eléctrica en Chile proviene de fuentes renovables, lo cual es súper bueno y ya nos tiene un pie súper adelantado hacia este punto 3, que es avanzar hacia una matriz energética limpia. Pero les queríamos comentar que esto no viene desde la nada, no es algo aparte, sino que es a partir de lo mismo. Y esto es porque ya desde el 2012, que distintos ministerios, donde está el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, firman un convenio me complica esta palabra, interministerial, para generar una estrategia nacional de construcción sustentable. Y eso también se ve después reflejado cuando Chile, en el 2015, confirma su participación en la COP de París en reducir las emisiones de CO2 y limitar el calentamiento global en 1,5 grados. Y eso provocó finalmente que en Chile se generaran una serie de medidas que vamos a ir viendo acá brevemente durante el webinar, que van relacionadas a lo mismo. Y ya fue que en el 2019 se lanzó el plan de descarbonización, que es el que fomenta mayormente este punto 3, de que Chile ya tiene una matriz eléctrica bastante limpia, que ya representa un 68% de la matriz, pero ahí recién se definió que se iba a iniciar el cierre progresivo de las centrales de carbón. O sea, si nosotros no hubiéramos tenido la firma de este convenio y la confirmación del 2015 de que íbamos a hacer este tipo de participación y que Chile se comprometía a la carbono neutralidad, lo más probable es que este plan no haya sucedido y que actualmente no tengamos esos datos tan buenos que existen actualmente sobre la matriz renovable. Por eso es tan importante también ver de que todo esto es parte de un contexto que no es porque sí, que no es porque llegó un inversionista con una gran idea y se le dio nomás, sino que está haciendo un plan súper estructurado desde el Estado que está yendo hacia la carbono neutralidad. Y lo bueno es que también ha sido un plan que se ha pasado, que no ha tenido definiciones políticas finalmente, sino que está haciendo una estrategia real de Estado. Bueno, de ahí en hacia adelante se han salido mucho más rutas y estrategias finalmente que también van hablando sobre lo mismo, como la estrategia climática a largo plazo, la estrategia nacional de electromovilidad. También en este marco se lanza la ley de eficiencia energética, que antes no existía en Chile. También se lanza en el 2022 la ley de marco del cambio climático, la política de la energética nacional, y también la última que se ha lanzado ya es el plan de acción de hidrógeno verde, que eso igual está más o menos en pañales, pero ya se está dando o se está visualizando de que Chile también va a ir relacionado a eso. ¿Y con qué fin se están haciendo todos estos planes? Para que en el 2050 lleguemos a la carbono neutralidad en todos los sectores productivos del país. Y obviamente el sector de la construcción está siendo un actor súper relevante dentro de estos distintos planes. Entonces, ya viendo de que tenemos el punto 3 más o menos controlado, ¿cierto? Está avanzando en buen camino. ¿Cómo lo hacemos para avanzar en el punto 1 y 2? A ver, acá me voy a tener un poco porque Raúl nos está haciendo una pregunta. ¿Cómo podría respaldar un edificio que no sea con generador diésel por 8 horas? Bueno, ahí eso finalmente lo vamos a ver, lo vamos a ver mejor en el siguiente webinar, en el webinar que es el 06 de junio, que va a hablar más específico de las soluciones, pero finalmente ahí tenemos muchas posibilidades, porque claro, como tú bien dices, el diésel viene siendo como una fuente de energía sucia, por decirlo de alguna manera.
Acá en el Gran Ticino tenemos soluciones que están relacionadas a la continuidad de carga, que son UPS, pero obviamente eso no tiene una autonomía de 8 horas y mucho menos o el costo para tú tener una autonomía mucho más amplia. En un edificio residencial no corresponde mucho. Entonces ahí lo que se tienen que ir viendo finalmente son una mezcla, quizás como generar una cierta autonomía netamente con esta UPS o en criterios que sean, o en puntos que sean muy críticos. Por ejemplo, no sé, acceso, eh, portones eléctricos, los ascensores se suelen dejar fuera porque consumen demasiado, pero dejar estas UPS finalmente como asociadas a cierto punto, a ciertos elementos muy críticos dentro del edificio, y el resto igual por el momento se tendría que ir manteniendo con generador. Si no, lo otro es ya tener como soluciones de energía renovable, por ejemplo, tener alguna solución de paneles solares donde tú tengas la energía guardada y que la puedas utilizar en momentos de emergencia. Bueno, y ahora, gracias Raúl por la pregunta. Y ahora con las medidas, bueno, lo que estamos hablando de cómo respondíamos al punto 1 y 2, que tenía que ver que de reducir la demanda energética y también empezar a hacer gestión de la energía. Bueno, esto se puede hacer de dos maneras. Uno es a través de medidas pasivas, donde las medidas pasivas hablan principalmente del diseño, de decisiones de diseño. Tener un diseño bioclimático, que tener un envolvente de calidad, que finalmente tenga una buena aislación, que tenga buenos ventanales, que tenga una buena techumbre, que tenga baja infiltración. Con eso tiene que ver principalmente las medidas pasivas. Y por otro lado, también existen las medidas activas para eficiencia energética, donde acá en las medidas activas recién es que estamos hablando de soluciones energéticas finalmente, donde acá nosotros las dividimos principalmente en tres. Uno es que tengamos una distribución eléctrica de calidad. O sea, acá estamos hablando, por ejemplo, hablar de transformadores que sean realmente eficientes, de tener, por ejemplo, ductos de barra que nos permitan una distribución también más eficiente de la energía, tener bancos de condensadores que también nos permitan tener menores pérdidas energéticas. Bueno, ya sabemos de que, por ejemplo, en un transformador, si mi transformador no es eficiente y a mí a ese transformador me entran 100 y en realidad yo ese transformador tengo una eficiencia de 90, voy a estar perdiendo un 10% de energía todo el tiempo. Entonces, entre más eficiente sea mi transformador, mucho mejor. Lo mismo, el concepto muy similar en los bancos de condensadores. Bueno, este tipo de soluciones, como de la infraestructura, de la calidad de la infraestructura eléctrica en sí, se va a ver específicamente en el webinar de soluciones de eficiencia energética para edificación, que se va a ver el 6 de julio. Después también estamos viendo soluciones que tengan que ver con la iluminación eficiente y la gestión eficiente de la iluminación. Acá ya estamos hablando también de sistemas. Existen distintos tipos de sistemas que los vamos a ver brevemente más adelante, pero que finalmente también permiten poder gestionar un hospital como poder gestionar mi casa finalmente. Entonces ahí también es súper importante ver cuáles son las escalabilidades, qué es lo que yo necesito, para poder ir definiendo cuál es el sistema que a mí más me conviene. Y ese webinar se va a ver particularmente el 13 de junio, que es el de gestión inteligente de iluminación, y ahí se va a explicar cuáles son los sistemas, cómo se instalan, qué se necesita, mucho más en concreto, mucho más técnico. Y por último también está la medición y la gestión de energía. Este tema está siendo súper importante, ya que si no medimos y no sabemos cómo consumimos, ¿cómo vamos a saber por dónde errar? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, hay distintas normativas que ya están comenzando con la medición de energía como un punto base para tú comenzar a tener aspectos de eficiencia energética dentro del proyecto. Y ese webinar también va a estar considerado dentro de toda esta gama, que se va a hacer el webinar de 19 de junio con el de gestión eficiente de energía, donde se va a ver en específico qué es lo que se necesita, qué es lo que significa un tablero, qué es lo que significa un proyecto, qué tipo de cable necesito, si es que necesito un computador o no. Eso se va a ver como de lleno y mucho más técnico en ese webinar. Pero acá también lo que les queríamos comentar es que finalmente entre las medidas pasivas y las medidas activas
es que se genera el mayor porcentaje de eficiencia energética. Se habla de que conjugando estas dos medidas es que uno puede tener hasta un 60% de ahorro energético en tipos de proyectos. ¿Y esto por qué es? Es que porque, por un lado, con las medidas pasivas, ¿qué es lo que haces? Lo que hace es reducir la demanda energética del edificio. O sea, que mi edificio consuma menos energía versus un edificio tradicional que no tenga medidas pasivas. O sea, en vez de consumir 100, ya estamos consumiendo 70. Y las medidas activas, ¿qué es lo que hace? Es optimiza el consumo energético y reduce el consumo operativo. O sea, ¿qué hago? Ya, yo reduje de 100 a 70, pero ¿qué hago con ese 70? Igual estoy consumiendo un 70% finalmente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Es optimizar ese 70 para reducirlo al máximo y sea lo más eficiente posible. Y finalmente es con estas medidas activas que podemos pasar desde el diseño a la realidad, tener un ahorro concreto, medible y también supervisar este ahorro. Este es el que finalmente, por ejemplo, en distintas certificaciones que a ti te piden tener un seguimiento del consumo energético del edificio, se hacen solamente con medidas activas porque son las que te permiten tener ese seguimiento real. Y en Chile también les queríamos mencionar que ya está en camino la carbono neutralidad. Y hay algunos conceptos que también los queremos relacionar con la que ya hemos mencionado, que se espera que para el 2030 el 100% de las edificaciones nuevas residenciales deberán reportar su huella de carbono, tanto incorporado como operacional. Y como vimos anteriormente, que era el incorporado tiene que ver con qué tipo de material yo uso, qué tipo de construcción yo uso, cómo transporte los materiales, cómo pienso reciclarlos, etc. Y el operacional tiene que ver principalmente con mi consumo energético. O sea, acá en el operacional yo sí o sí para poder declararlo, voy a tener que tener un sistema principalmente de medición de energía. Y ya para el 2050 lo que se espera que todos los edificios residenciales y no residenciales deberán alcanzar emisiones netas cero. ¿Cómo yo llego a esa emisión neta cero? Bueno, uno, bajando mi consumo, o sea, mi carbono incorporado, bajando mi carbono operacional y obviamente también tener medidas mitigadoras, donde principalmente en el sector residencial las acciones mitigadoras tienen que ver, por ejemplo, con aplicación de energías renovables, como paneles solares, eh, energía eólica y ese tipo de soluciones que a mí me permitan poder reducir mi huella de carbono dentro del proyecto. Y en Chile, bueno, ¿cómo llegamos finalmente o cómo se espera llegar a esta carbono neutralidad en el 2050? Si no vamos poniendo regulaciones desde ya, en realidad nunca lo vamos a lograr. Y es por eso que en Chile ya están vigentes actualmente estas dos regulaciones, que son el puntapié de partida dentro de todo esto, que es la Ley de Eficiencia Energética y el RIC 14 con el pliego de eficiencia energética para los edificios. ¿Qué hablan principalmente estas dos cosas? Ay, no, se me adelantó. Ahí sí. ¿Qué hablan principalmente de estas cosas? Bueno, la ley de eficiencia energética abarca la eficiencia energética en distintos sectores económicos del país. Por un lado, estamos hablando de las industrias, de los grandes consumidores energéticos en el país, ¿cierto? Por un lado, estamos hablando directamente del sector residencial de la construcción con la calificación energética. También está hablando de un factor súper en específico que es el sector público. ¿Esto qué quiere decir? Ya que a todos los edificios públicos y a todas las entidades públicas también se les va a exigir de que consuman eficientemente la energía y los recursos del país, lo cual también es súper importante y es muy bueno. También se establecen los estándares para la eficiencia energética en los vehículos y también, obviamente, los vehículos eléctricos. Y por otro lado tenemos a la SEC, que como les mencionábamos, lanzó este RIC 14 de eficiencia energética, que habla principalmente sobre la medición de consumos energéticos, la gestión de la iluminación y también habla sobre la electromovilidad. Y acá, ¿qué son los que tienen que ver principalmente con el tema residencial? Es obviamente la calificación energética, los estándares de eficiencia para vehículos y los RIC de la SEC. Acá, si queremos ver como a grosso modo a qué se debe la calificación energética o a qué está apuntando,
si nosotros la analizamos, finalmente lo que apunta son a implementar sistemas pasivos de eficiencia energética. O sea, acá se está preocupando finalmente de que tengamos una buena envolvente, que tengamos una buena techumbre, que tengamos un buen sistema de calefacción para yo reducir mi demanda energética. Eso es lo que está pidiendo la calificación a grosso modo. Además, que la calificación no te está exigiendo, claro, te da como este etiquetado energético, pero finalmente no te exige de que todos sean A, o no te exige que todos sean B. Tú puedes ser perfectamente un D, y te van a dar igualmente tu permiso de edificación, no vas a tener ningún problema, pero lo que se espera finalmente después es poder elevar este estándar, como que, por ejemplo, todas las casas sean de un C hacia arriba, etc. Y otro que tiene muy interesante esta calificación energética es que está enseñando finalmente mucho más a la población sobre los consumos energéticos. Porque aquí finalmente te dice la calificación, te dice, mira, tú para poder tener un confort térmico en tu casa y estar tanto en frío como en calor, tienes que consumir tanta energía. Y te lo da un valor, no sé, tú vas a consumir 20 kilowatts por hora, tú vas a consumir 70 kilowatts por hora. Y esto que es lo interesante es que empieza a familiarizar y concientizar mucho más a la población sobre su consumo energético. Quizás no de una forma muy directa, pero sí le empieza a introducir finalmente estos distintos conceptos a la población. Y por otro lado, la SEC lo que está hablando es más de sistemas activos. O sea, acá nos está pidiendo medir, nos está pidiendo gestionar, nos está pidiendo instalar una infraestructura más avanzada en temas eléctricos. Entonces, finalmente, si estamos viendo, se están atacando la eficiencia energética desde dos puntos, desde las medidas pasivas como también desde las medidas activas. Y también aquí Rubén hizo una consulta. ¿Cómo puedo medir cuántas emisiones de carbono estoy eliminando aplicando la eficiencia energética? ¿Hay una tabla? ¿Cómo se calcula? Mira, Rubén, hay eso ya, saber cómo calcular el ciclo de vida de un edificio, eso ya es otro webinar, porque en verdad es complejo, no es algo fácil. Hay distintos ya despachos y oficinas que se dedican específicamente a la medición de esto, donde cuando esto ya sea exigencia, lo más probable es que las distintas inmobiliarias, constructoras, etcétera, tengan que contratar estos despachos. Finalmente va a ser una especialidad adicional dentro del proyecto, pero sí tiene toda una metodología. Finalmente, por ejemplo, en la aplicación de la eficiencia energética, ahí finalmente a lo que se va directamente es al carbono, como les mencionaba, al carbono operacional, donde ahí tú que tienes que poner finalmente qué sistemas tú tienes para generar eficiencia energética. ¿Dónde pueden ir? Como les comentaba, desde medidas pasivas. O sea, por ejemplo, yo a través de un envolvente de calidad reduzco un 20% de mi consumo energético, como las medidas activas. O sea, por ejemplo, yo tengo un sistema de iluminación programado que evita totalmente mis consumos innecesarios de iluminación en pasillos cuando no estén utilizándose, en oficinas cuando no estén utilizándose, o en espacios comunes de un edificio cuando tampoco estos se utilicen. Entonces, finalmente, todos esos cálculos o todos esos sistemas que tú vas agregando, el sistema los va reconociendo y te va diciendo como, bueno, tú al instalar este sistema vas a tener una reducción de tu huella de carbono operacional. Pero eso es finalmente, como son distintas, es como un Excel con muchas variables que una tiene que ir ingresando una por una y finalmente te da como un cálculo final. No, eso es como a grosso modo. Y acá también algo súper interesante que ha salido actualmente son las oportunidades de financiamiento verde. Lo que vimos anteriormente son todo lo que está empujando el Estado finalmente para hacer o que avancemos hacia la eficiencia energética. Sabemos de que esto tiene un costo adicional hacia los inversionistas del sector residencial finalmente, ¿cierto? Lo cual genera ciertos resquemores. Sabemos de que estamos en un contexto del mercado que está complejo, no es fácil llegar y pagar de más por un sistema.
Por lo tanto, los bancos han avanzado en distintos elementos que también vayan asociados a lo mismo, hacia oportunidades de financiamiento verde. ¿Qué es lo que hacen finalmente? Bueno, acá en realidad cada banco tiene su propio feudo, tiene su propia forma de evaluación, etcétera. Pero ¿qué es lo que hacen finalmente? Es que si tú tienes un proyecto residencial que tenga algún criterio de eficiencia energética, de sostenibilidad, de sustentabilidad, ellos qué hacen es que te dan una tasa de interés preferencial o pueden darte un plazo más extendido de financiamiento, también pueden darte un porcentaje de financiamiento hasta el 100% y también hacen un trabajo de compensación de huella de carbono, que esto puede ir directamente hacia el inversionista o también que sea interno como para el grupo empresarial finalmente. ¿Y qué es lo que están? Como les decía, cada banco tiene su propio feudo y tiene sus propias formas actualmente de evaluar un proyecto, si es sostenible o no, si es que es capaz de entrar dentro de estos conceptos de financiamiento verde o no. Pero en términos muy generales, ¿qué es lo que están priorizando? Bueno, uno es reducción de los costos operacionales. La implementación de soluciones de eficiencia energética, obviamente acá estábamos hablando como un concepto mucho más amplio, como nos producen finalmente aportar a la disminución del calentamiento global, pero obviamente también me producen algo súper concreto, que es la reducción del consumo energético, y eso se define finalmente en una reducción de los costos de mantenimiento de uso de mi edificio. Por eso es que también se están priorizando todas las soluciones que a mí me permitan una gestión de iluminación y una gestión de energía que finalmente se traduzcan en disminuir mis consumos energéticos. Otro punto súper importante es el valor residual del edificio. Las edificaciones con certificaciones energéticas tienden a mantener o a aumentar su valor en el tiempo. ¿Y esto qué es lo que hace? ¿Qué es lo que produce? Que sea un elemento comercial súper atractivo para el banco. Porque ¿esto qué significa? Que el banco no pierde plata con ese tipo de proyectos finalmente. Y por otro lado, también están las certificaciones energéticas. Y esto es principalmente que, como les mencionaba, cada banco tiene su propio feudo porque hasta el momento no teníamos un criterio general o una definición general que nos diga, mira, si tú cumples A, B o C, tu proyecto es sostenible para todos. Eso no existe actualmente. Por eso es que los bancos están afirmando mucho a las certificaciones energéticas, o sea, la LEED, la CES, la CBS, la EDGE, que finalmente si tu proyecto ya cuenta con alguna de esas certificaciones, es mucho más atractivo y ya le confirma finalmente al banco de que las acciones de eficiencia que tú estás provocando dentro del proyecto son reales. Acá están haciendo algunas consultas que, mira, el mayor costo para el inversionista, acá Eric, el mayor costo para el inversionista o mayor costo para el inversionista o mayor precio de venta. Una, mira, eso puede ser muy variable y también depende mucho de la decisión del inversionista, ¿cierto? Que tanto quiere traspasar el costo. Más adelante, al final del webinar, así que no te lo pierdas, vamos a hablar un poco de los mitos versus la realidad, ¿cierto? Donde, por ejemplo, el tema de los costos es un tema que vamos a ver, que finalmente cuánto es el adicional del costo real en la edificación, que tiene un porcentaje, no vamos a mentir, no es cero, pero finalmente en los retornos también se ve bastante beneficiados los proyectos. Y acá, bueno, y acá como les mencionaba que actualmente tenemos un problema de que no hay una definición concreta para todos sobre qué hace un proyecto sostenible o no, ¿cierto? Bueno, es por eso que el Ministerio de Hacienda está impulsando lo que se llama T+. Esto es un concepto súper reciente, que incluso esto se debería lanzar dentro ya de este año, que el tema son las taxonomías de actividades económicas medioambientalmente sostenibles. ¿Qué quiere decir esto? Esto puede sonar un poco complejo, pero en términos generales no lo es. Esto quiere decir que la taxonomía, que es lo que busca, esto busca establecer con base científica qué actividades económicas son realmente sostenibles
para orientar mejor las inversiones, perdón, evitar el greenwashing. O sea, acá cuando esto ya se lance, va a ser como una definición ya por parte del Ministerio de Hacienda que nos va a decir, mira, si tu proyecto, si tu sector económico, si tu empresa cumple con todos estos criterios, tú sí eres sostenible. Si no los cumples, no eres sostenible. Finalmente, que también le va a dar como una regla o una estandarización mucho más igual a los bancos, por ejemplo, para poder definir si es que un proyecto es sostenible o no. Eso es lo que se busca finalmente. Bueno, acá, ¿en qué estado está esto? Esto todavía no se lanza oficialmente, pero la consulta pública, se lanzó un borrador el año pasado, perdón, el año antepasado, y la consulta pública sobre ese borrador se cerró el 31 de enero de este año, del 2025. O sea, ya dentro de este año deberíamos tener como el filtro de todos los análisis para tener este informe finalmente ya oficial dentro del mercado, lo cual nos va a ayudar, como les decía, a definir como ya, esto es sostenible, esto no es sostenible, a esto sí le puedo invertir con bonos verdes, a esto no le puedo invertir con bonos verdes, etc. Por eso es súper importante y el sector de la construcción y los inversionistas finalmente están súper atentos al lanzamiento de esto. Y acá obviamente estamos hablando de cuáles actividades económicas son realmente sostenibles. O sea, todas las actividades económicas las evalúan todas, la agricultura, evalúan la industria, evalúan el transporte y obviamente, como hemos visto, el sector de la construcción es un sector que es súper relevante dentro de todos estos estudios. Y dentro del sector de la construcción, ¿cuáles son los principales aspectos que se están evaluando para poder considerarse como una actividad económica sostenible? Primero es la eficiencia energética. Después vienen los usos y materiales sostenibles dentro del proyecto y también cómo reducimos nuestras emisiones dentro del proyecto. Esto es lo que nosotros podemos sacar a través del borrador, ¿cierto? Como les dije, todavía no está el documento oficial, pero según el borrador estamos viendo de que se está encaminando hacia esos tres aspectos finalmente. La eficiencia energética, uso de materiales sostenibles y reducción de emisiones. Donde la eficiencia energética, como les decía, es la conjugación tanto de medidas activas como pasivas para llegar a la eficiencia. El uso de materiales sostenibles tiene que principalmente que ver con el uso de materiales que tengan bajas emisiones de CO2, como por ejemplo, no sé, un hormigón bajo en emisiones o priorizar implementos que tengan ecofichas. Por ejemplo, ahí nosotros tenemos como Grupo Legrand interruptores, transformadores, ductos de barra que tienen ecofichas, por lo tanto van a ser una prioridad en este tipo de proyectos. Y obviamente la conjugación de esos dos que nos lleva también a la reducción de emisiones de CO2 como he visto finalmente. No es una cosa separada, finalmente todo es parte del mismo universo de sostenibilidad. Y acá, en los proyectos residenciales, podemos ver dos tipos de proyectos distintos, ¿cierto? Que uno son las viviendas unifamiliares, y por otro lado tenemos los edificios, donde si vemos como en términos generales, cuáles son las soluciones de eficiencia energética que uno podría poder implementar, y acá estamos hablando, ojo, como ya en medidas activas, fuera de las pasivas de envolvente, etcétera, sino que acá no estamos yendo directo a lo eléctrico. Lo que podríamos implementar, por ejemplo, en viviendas, está asociado a la automatización del hogar, a la gestión de energía ya dentro de una vivienda, a tener una iluminación eficiente, comenzar a implementar cargas eléctricas vehiculares, tener una distribución eficiente de energía y también comenzar a implementar soluciones de energía renovables como paneles solares. Y si nos vamos a la del edificio y comenzamos a ver elemento por elemento, vemos que en conceptos no son tan distintos, ¿cierto? O sea, igual podemos implementar paneles solares, igual podemos implementar gestión de carga, gestión de iluminación, distribución eficiente de energía, gestión de la iluminación, supervisión. Si vemos, no son tan diferentes entre sí en cuanto a conceptos, pero sí lo son finalmente en cuanto a la solución a implementar. Y por eso es súper importante que puedan ver los webinars siguientes, que ahí se va a hacer la bajada como, mira,
tú para este tipo de proyecto y para esta acotación de proyecto lo que vas a necesitar o lo que necesitas es algo súper básico, quizás un interruptor inteligente y ya estás. Por ejemplo, en el caso de la vivienda, nosotros trabajamos principalmente con un sistema que se llama Viticino Conectado, que tiene que ver de interruptores inteligentes a través de las mismas placas de interruptores, tomas de energía, los mismos enchufes, contactores inteligentes en tablero que me permitan, uno, medir la energía, también puedo gestionar un, un enchufe de carga eléctrica vehicular, por ejemplo, puedo gestionar la temperatura de la casa, y todo eso bajo el concepto de Viticino Conectado, que obviamente es mucho más acotado que, por ejemplo, un sistema más avanzado, que para un sector de vivienda, por ejemplo, una casa, un departamento, te funciona perfecto, y obviamente sus costos son mucho menores que ya un sistema mucho más avanzado, y ya puedo comenzar a tener eficiencia energética en una vivienda. En cambio, los edificios pasa que acá tenemos sistemas mucho más complejos, ¿cierto? El edificio es mucho más grande, tengo acá espacios comunes, que en la casa no los tengo. Tengo áreas comunes, tengo los estacionamientos que también consumen alta energía, tengo iluminación exterior, que finalmente todo eso, ¿quién los paga? La administración y el conjunto residencial en sí. Entonces acá, ¿qué tenemos que hacer? Implementar lo mismo, pero a través de sistemas que son más avanzados finalmente. Por ejemplo, acá la medición de energía ya no se hace a través de Viticino Conectado, que finalmente es solamente un contactor inteligente en el tablero, sino que se hace a través de sistemas, de un sistema que se llama EMS, que también es el que van a ver en el webinar del 19 de junio. Pero finalmente, que esto a mí me permite, uno, medir mayores cargas, porque obviamente ahí también se van limitando los distintos sistemas. Por ejemplo, en el Viticino Conectado puedo medir cargas hasta 60 amperes, si mal no recuerdo. En cambio, en EMS ya puedo medir 60 amperes monofásico. Al cambio, en EMS ya puedo comenzar a medir trifásico. Entonces, ahí también hay que evaluar súper bien cuáles son las limitantes del sistema, qué es lo que yo necesito para ver cuál es la medida adecuada para cada uno de ellos. Y por ejemplo, en cuanto al sistema de gestión de iluminación, acá quizás con los interruptores inteligentes para poder controlar toda la iluminación del espacio común me voy a quedar corto. Entonces acá ya tengo que pasar un sistema tipo KNX que me permita poder integrar mayores variables o un sistema como TCL Smart, etc. Pero esas son las principales diferencias y lo que hay que ir viendo entre un proyecto y otro. Acá hicieron otras preguntas. Eric, ¿qué pregunta? ¿La eficiencia energética mejora el valor residual? ¿Cómo aislarlo de la plusvalía? Bueno, acá claro, o sea, esto finalmente tiene que ver mucho con de qué manera el inversionista está planteando el proyecto también. Cómo se está planteando el proyecto. Y en cuanto a la plusvalía, también es algo que vamos a ver ahora en los mitos, así que, que finalmente tiene que ver con cómo se va manteniendo el precio del proyecto durante el tiempo y cómo va aumentando. Hay distintos estudios que demuestran que se han hecho específicamente en base a proyectos con certificaciones LEED, que demuestran cómo ha aumentado el costo, a diferencia de proyectos tradicionales, el costo, el precio de la propiedad, por tener sistemas de eficiencia energética. Uno, porque la gente los prefiere finalmente, y otro, porque te va generando ahorros operacionales dentro del mismo edificio. Y eso ha sido tanto para proyectos que venden, que se venden, como proyectos que se arriendan. Entonces, en cuanto a la plusvalía, se ve más asociada a eso, como al costo mediado en el tiempo. Y también pregunta que cuál es la diferencia del costo entre una vivienda tradicional y una vivienda energéticamente eficiente.
Ya, eso también lo vamos a ver más adelante, pero y acá no le quiero adelantar el dato porque vamos a tener aquí algunas consultas. Vamos a mostrar los estudios, pero principalmente son todos los que está mostrando la Cámara Chilena de la Construcción en este mismo informe que les mostré más adelante. O sea, perdón, que les mostré atrás. Bueno, ¿cuáles son? Acá vamos a hablar como en específico un poco más de las soluciones, pero como les decía, en temas más técnicos, de cómo se instalan, de que si me está pasando cierta cosa, qué es lo que debo instalar, se van a ver dentro de los otros webinars, pero para tener ya en referencia y ir como con el sistema un poco más digerido, vamos a ver cuáles son los sistemas que ya se ven valorados para tener alguna oportunidad de financiamiento verde, por ejemplo. Bueno, primero son las soluciones que a mí me ayuden a tener algún control de la iluminación de zonas comunes. ¿Esto qué significa o qué es? Es finalmente la implementación de sensores de movimiento, sensores de luminosidad y sistemas automatizados que controlen la iluminación en espacios compartidos como los pasillos, las escaleras, los estacionamientos y los halls de acceso. Esto, ¿cómo nosotros lo podemos generar? Como Legrand, Chino, nosotros tenemos, como les decía, distintos sistemas que nos producen o que nos permitan poder controlar la iluminación, como por ejemplo sensores de movimiento, Chino conectado, TCL Smart, KNX, pero va a depender mucho de qué es lo que necesitamos en el proyecto para ver qué sistema nosotros instalamos o cuál es el que nos conviene instalar. ¿Y esto por qué? Porque, claro, cada sistema tiene también su alcance, ¿cierto? Y ahí nosotros lo dividimos de la siguiente manera. El más básico de todos, ¿cuál es? ¿Qué es lo que uno llega a la casa y cómo uno enciende la iluminación en la casa? Con un interruptor. Eso viene siendo como mi control más básico de iluminación, inteligente o no, pero es nuestro sistema de control más básico. Después vienen los sensores standalone, que sin ser parte de un sistema, yo ya puedo comenzar a tener eficiencia energética a través de un control de sensores de presencia, que finalmente a mí me permitan o me aseguren que no voy a estar consumiendo energía a través de la iluminación cuando no esté ocupando un espacio. Eso es finalmente. Después venimos con un sistema que es propio de nosotros, que nosotros lo llamamos dentro de la solución SCS, que también es conocido como TCL Digital dentro del mercado, TCL Digital, My Home, es parte de lo mismo, que acá ya podemos comenzar a integrar distintas cosas, como por ejemplo la gestión de la iluminación, la gestión de la dimerización, gestión de energía y también gestión de potencia. Y después, por último, tenemos el KNX, que finalmente ¿qué es lo distinto al TCL? Que me permite todo lo del TCL, pero además integrar más variables, como por ejemplo sistemas de emergencia, paneles mímicos. Incluso con el KNX después se podría llegar a soluciones como poder integrar, no sé, aire acondicionado y distintas cosas que a mí me produzcan una gestión mucho más integral dentro del proyecto. Pero acá nosotros tenemos una trampa, que como les comentaba, nosotros tenemos una solución que se llama Chino Conectado, que está especialmente asociado a placas de interruptores de enchufe, como la que ven acá. Entonces, con esta trampita que nosotros tenemos acá, que nos permite poder tener interruptores inteligentes, enchufes inteligentes, incluso contactores inteligentes en tablero, es que ya desde nuestro primer eslabón, que vienen siendo las placas, interruptores y enchufes, nosotros ya podemos comenzar a tener gestión de iluminación y gestión de energía a través de Chino Conectado. Pero obviamente también algo que les queremos mostrar, que por qué nosotros somos tan majaderos de saber qué es lo que necesita el proyecto para saber qué instalar, es por el costo también. Y esto también, porque por ejemplo, el KNX, que es el que me permite a mí poder integrar muchas más variables, es el que finalmente es el más costoso dentro de todas las soluciones que existen dentro del mercado. El SCS, que finalmente me permite una gestión de energía y solamente iluminación sin integrar muchas más variables, tiene un costo mucho menor relacionado al KNX. Nosotros hemos visto proyectos de, no sé, de KNX que son, considerando todas las variables, obviamente, que son aproximadamente 14 millones versus uno de SCS que solamente para la gestión de iluminación puede llegar fácilmente a 4. Entonces,
Esas son las diferencias que uno tiene que ir viendo y las necesidades del proyecto. Después vienen los sensores de movimiento, siendo una de las soluciones más económicas para poder controlar iluminación. Y por último están las series, donde también viene siendo una solución súper económica para poder controlar iluminación, pero obviamente tiene mayores limitantes de potencia, de cantidad de iluminación a controlar, etc. Entonces, por eso es súper importante saber qué es lo que necesitamos controlar para saber qué sistema y obviamente ser lo más eficientes en cuanto al costo de la solución que vamos a instalar dentro del proyecto. Y acá una de las soluciones que nosotros queremos destacar dentro de este webinar son nuestros sensores de movimiento, siendo una de las soluciones más básicas y económicas que podemos comenzar a instalar para comenzar a tener control de iluminación. Y principalmente porque todos nuestros sensores de movimiento asociados que van dentro de la línea CP Electronic tienen ficha LED. ¿Y eso qué significa y por qué es tan importante para nosotros? Porque esto nos asegura, es una ficha finalmente, que nos asegura de que nosotros aportamos con una reducción del consumo energético, pero además también aportamos con la reducción de emisión de CO2. ¿Y esto qué significa? De que si ustedes tienen algún proyecto que se está evaluando para un tipo de financiamiento o que está optando algún tipo de certificación, ustedes pueden adjuntar dentro de la documentación esta ficha finalmente, como mira, yo tengo estos sensores CP Electronic dentro del proyecto y ¿qué es lo que va a hacer? Va a sumarle puntos finalmente porque es una ficha certificada que te dice como, mira, sí, tú con esta solución sí estás teniendo reducción de consumo energético, pero además tienes criterios de economía circular que te dicen de que esta solución además reduce las emisiones de CO2 en su fabricación y en su materialidad. Entonces, por eso este tipo de sistemas viene siendo súper interesante y la quisimos destacar. Otra que también queremos destacar para distintos proyectos residenciales es nuestra nueva solución que tuvo un lanzamiento el año pasado, mediados del año pasado, que se llama MaticScope. Esta solución versus una tradicional reduce un 24% de sus emisiones de CO2. Acá le adelantamos de que la ficha todavía no está completa. Estamos trabajando en la ficha, pero dentro de este año ya se debería lanzar también esta ficha de este producto que nos asegura los mismos conceptos, que baja las emisiones de CO2 y nos produce un ahorro energético. Y finalmente, ¿qué es lo que nos aportan estas soluciones? Uno es la reducción del consumo energético hasta un 50% cuando la luz se enciende, solamente cuando es necesario. Y acá es cuando ya se empiezan a hacer las diferencias, que también fue dentro de una de las preguntas que me hizo Eric, parece, que habla finalmente de cómo se hace este estudio. Bueno, los estudios se hacen siempre con edificios de referencia base. Casi siempre estas planillas tienen como ya autointegradas un edificio que no tenga ningún sistema de gestión. Se hizo estudios finalmente de distintos edificios que no tenían ningún tipo de sistema de eficiencia energética. Se evaluó cómo funcionaban y se definió más o menos cómo es que podrían consumir energía. Entonces, cuando uno tiene estas planillas, donde uno va integrando como, mira, yo tengo este sistema con cierta programación, lo que hace es compararte con este edificio referencia. Este edificio referencia que no tiene ningún sistema de eficiencia energética finalmente. Entonces dice como ya, mira, tú, a diferencia de este edificio referencia que me está consumiendo 100, tú en realidad con este sistema estás consumiendo 80. ¿Y por qué? Porque en este edificio referencia, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, si tú no tienes un sistema automatizado para el control de iluminación, lo que se hace, y finalmente el control de iluminación es netamente manual, lo que se hace o se estima finalmente es que tú no vas a tener un control totalmente eficiente de que esas luces efectivamente se van a apagar cuando no se esté utilizando el lugar. Finalmente, cuando tú dejas algo a control manual, tú no puedes asegurar de que la persona efectivamente va a apagar la iluminación, de que cuando el pasillo no se esté ocupando van a estar las luces apagadas, de que la iluminación exterior va a estar apagada cuando haya luz. Eso tú no lo puedes asegurar. Entonces, por lo tanto, siempre el edificio de referencia base tiene esas consideraciones como negativas, por decirlo de alguna manera.
Lo otro es que también este tipo de sistemas permiten una mayor vida útil de las luminarias al evitar un funcionamiento continuo. Por ejemplo, en un estacionamiento en que esté la iluminación 100% encendida 24/7, ¿qué es lo que va haciendo? Va limitando la vida útil de estas mismas luminarias. Por eso es que también se habla de que este tipo de sistemas, más allá de la eficiencia, también te mejoran el mantenimiento y la operación del mismo edificio, pero no solamente por un consumo energético, sino también por este criterio, que es alargar la vida útil de los mismos sistemas. Lo otro es que mejora la seguridad y el confort con el encendido automático y obviamente una mejor experiencia de usuario. También hemos visto distintos proyectos cómo se está tratando de automatizar los distintos sistemas de los edificios, ¿cierto? Para poder tener también quizás menos personal trabajando desde el mismo sistema. Como les decíamos también, al dejar todo manual, quizás estamos dando muchas posibilidades de errores y de ineficiencias. Por lo tanto, acá empieza a ser súper importante la automatización y la programación de los distintos encendidos. Y también esto tiene que ver, que creo que me adelanté al cuarto punto, que es la automatización centralizada, que permite finalmente programar, ajustar niveles de iluminación, tener reporte de funcionamiento, etc. Después, otra de las soluciones que se están viendo valoradas son la medición inteligente por unidad y gestión de consumo de energético. ¿Qué es esto? Esto es la instalación de medidores eléctricos inteligentes que permiten monitorear el consumo de cada unidad habitacional y o de zonas específicas del edificio en tiempo real. ¿Esto con qué nosotros lo hacemos? Y esto es el que se va a ver el webinar del 19 de junio, es con un sistema que se llama EMS, que nos permite hacer toda la medición y la gestión de nuestro sistema eléctrico, ya sea por zonas comunes, por algún sector en particular, o quizás yo quiero medir todas mis zonas comunes más los departamentos, lo podría hacer. Ahí va a depender mucho de cuál es la definición o hasta cuál es el alcance que yo quiero tener dentro del proyecto. Acá queríamos destacar que esta solución también cuenta con ficha LEED que le otorga la GBC. Por lo tanto, acá estamos eh, promoviendo estos criterios. Nosotros ya aseguramos que con esta solución vamos a tener un consumo o una disminución de un consumo energético, pero además esta solución también cuenta con ecoficha. O sea, nosotros también aseguramos que al implementar esta solución ya estás implementando un material que te permite reducir las emisiones de CO2. ¿Y qué beneficio aporta finalmente medir y gestionar? Bueno, lo primero es la medición. Si no se mide, si no estamos midiendo y no sabemos cómo estamos consumiendo energía, no podemos implantar ninguna solución de eficiencia energética. Y lo otro es que si se dan cuenta, por ejemplo, el RIC 14, ¿qué nos está pidiendo primero? Nos está pidiendo medir la energía. No nos está pidiendo gestionar la energía. No nos está pidiendo de que si yo consumo 100, no está mal, tienes que consumir 80. No nos está diciendo eso todavía. Pero lo que se pretende finalmente es que sí nos empiece a dar unos parámetros. Entonces, acá lo importante es comenzar a implementar sistemas que sean flexibles, que me permitan la medición, pero que posteriormente me permitan poder integrar dentro del mismo sistema una gestión, ya que se espera que las normativas futuras sí nos comiencen a exigir la gestión de esta misma energía. Lo otro es la detección de anomalías y consumos excesivos. Acá tenemos el estudio, bueno, que esto en realidad fue en un colegio en Perú, que nosotros instaló este sistema, el EMS, y acá fue súper interesante porque se había proyectado el edificio con un consumo energético mucho mayor al que él tenía realmente. Entonces era una serie de colegios y se hizo uno y en el primero se definió con este sistema. Eran todos súper similares, los colegios como en cuanto a requerimientos eléctricos. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Con este sistema se midió cuánto era lo que estaba consumiendo realmente el edificio y se dieron cuenta de que el edificio estaba súper sobredimensionado. ¿Y eso qué significa? De que tenía un transformador de energía sobredimensionado, que tenía ductos de barro sobredimensionado, que tenía ductos sobredimensionados, tenía tableros sobredimensionados. ¿Y eso qué significa? Significa un costo constructivo súper importante.
Entonces, en este tipo de proyectos y también algo que nosotros estamos impulsando mucho, es que esto no solamente se vea como un término de como para solo este proyecto, como mira, yo voy a medir energía solamente por un tema operacional, sino que también se ha visto para los inversores como, mira, con esto tú vas a saber realmente cuánto es lo que consume, cómo consume tu edificio y úsalo como una estrategia para edificios futuros finalmente y poder diseñar al real consumo de tu proyecto y de tu edificio y no hacer una sobredimensión. El otro también es tener una detección de anomalías, como por ejemplo cuando las bombas tengan las bombas de calor, de agua, etcétera, tengan un consumo excesivo de energía, esto lo más probable es que deba ser por un tipo de falla. Entonces van a tener que ir a ser revisadas. Lo otro es que sean sistemas que permitan la integración con monitoreos centralizados para poder generar automatizaciones y también eficiencia económica, o sea que esto me permite también poder tener una mejor planificación del edificio y reducir el gasto común. ¿Esto qué quiere decir? De que, por ejemplo, yo voy a poder ver mis consumos en verano, ver mis consumos en invierno, cuál es la diferencia, por dónde consumí más, si es que efectivamente consumió más la bomba de agua caliente o no, si es que efectivamente consumió más el aire acondicionado o no, y de qué manera, y con esto yo adelantarme y planificarme como ya, mira, en invierno estos van a ser mis consumos y en verano van a ser estos. Y así generar una gestión mucho más profunda de cuáles son los gastos de mi edificio. Y los otros sistemas que para nosotros también es súper importante son, uno, que el sistema sea la infraestructura eléctrica sea de calidad y que también haya una gestión de carga eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Uno es la implementación de baterías, que esto también tiene que ver con un punto de que comentaban más adelante dentro del chat. Generadores y sistemas de gestión de carga que almacenen energía, priorizar consumos y garantizar la continuidad ante cortes eléctricos. ¿Esto cómo se genera? Bueno, acá esto también nosotros lo podemos generar como en cuanto a la gestión con el mismo sistema que vimos anteriormente, que es el EMS. Acá comenzamos a hablar también, como les comentaba, les adelantaba antes, que son con los sistemas de UPS y obviamente tener una infraestructura eléctrica súper eficiente en cuanto a la sala eléctrica. Como les comentaba acá, todas eh, las eficiencias de cada sistema, eficiencia del transformador, eficiencia del banco condensadores, la eficiencia del meducto de barra, vienen a ser súper importantes. Porque en cada uno de estos puntos donde va pasando la energía, se va perdiendo energía finalmente si es que mi producto, mi solución no es eficiente en sí. Y acá también queremos hacer un alto como para hacer la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre una gestión de carga versus una gestión de consumo? Porque lo que vimos anteriormente en el punto 2, estamos hablando de gestión de consumo. Pero acá en este punto estamos hablando principalmente de gestión de carga. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la gestión de carga finalmente habla de controlar qué equipos funcionan, cuánto y cuánto consumen. Esto es principalmente para evitar sobrecargas, evitar cortes por exceso de demanda y un uso simultáneo de equipos pesados. Esto, por ejemplo, se puede implementar para carga eléctrica vehicular. Por ejemplo, yo tengo, no sé, 80 cargadores instalados dentro de un proyecto, pero en realidad yo tengo una capacidad de carga para que se estén cargando simultáneamente 40, no los 80. Entonces, ¿qué es lo que voy haciendo yo? Voy viendo que cuando hay un exceso de demanda, se me desconectan algunas cargas para poder aportar más a esta que sí está teniendo una mayor demanda de consumo. Y así para distintos sistemas. Yo estoy dando este como ejemplo, pero para lo que se le ocurra como ese tipo de sistema, como desconectar algunas cargas y aportar a otras, esto lo puede hacer. Por ejemplo, en un sector de vivienda se podría llegar a implementar, por ejemplo, tanto en la lavandería como en la cocina, que a veces pasa muchos departamentos, por ejemplo, que instalaste el hervidor, la lavadora y se te cayó el automático. Bueno, para ese tipo de problemas también se podría o van en relación a la gestión de la carga, no a la gestión del consumo. ¿Y quién lo hace? ¿Qué sistemas lo hacen? Sistemas de Telegram, obviamente. Bueno, relés con prioridad de carga, contactores y tableros inteligentes. Con eso podemos lograr la gestión de carga.
En cambio, la gestión de consumo, como lo estábamos viendo antes, lo que se enfoca es finalmente monitorear y optimizar el consumo total de la energía. Esa es la diferencia del enfoque. Y esto es principalmente para saber cuánto se consumió, dónde, quién, por qué se está consumiendo esta energía, detectar los derroches, proyectar y mejorar el comportamiento energético del edificio. Es algo mucho más analítico y que tiene finalmente que ver con una mejora continua del proyecto. En cambio, el otro tiene que ver con algo mucho más inmediato y de seguridad finalmente. Y acá algo que también queremos destacar, que nuestras distintas soluciones como transformadores, banco de condensadores, ducto de barras, limitadores de sobretensión, también cuentan con por lo tanto, nosotros no solamente aportamos con una solución que nos provee eficiencia energética en cuanto a la baja del consumo energético, sino que también son soluciones que nos aportan a la disminución de CO2. Acá nosotros, como les decía, el criterio de sostenibilidad y eficiencia energética es un tema que nos mueve mucho, por lo tanto, estamos preocupados de todos los factores que el sector de la construcción está viendo que te aporten finalmente a la eficiencia energética. Y acá esto solamente como es un extra, no tiene mucho que ver con la eficiencia energética en sí. Pero lo queríamos mencionar de que, claro, la seguridad es antes que la eficiencia energética. ¿De qué sirve yo tener un edificio que es súper eficiente si en cuanto a la seguridad eléctrica no es tan importante? Y acá queríamos hacer mención rápida netamente de tres conceptos, que uno es comenzar a preocuparse sobre el corte de la temperatura finalmente de los automáticos. Nuestros cortes de temperatura clase 3 son los que operan con la menor sobrecarga y cortocircuito, por lo tanto esto evita incendios, fallas ocultas o daños en los conductores. También queríamos destacar, por ejemplo, los diferenciales de alta sensibilidad y respuesta que están dentro del grupo, donde nuestros diferenciales actúan más rápidos ante las fugas de corriente, reduciendo el riesgo a choque eléctrico ante cualquier persona, lo cual acá es súper importante, un milisegundo de diferencia entre un diferencial versus el de otras marcas, de verdad que te puede significar salvar una vida. También están los limitadores de sobretensión. Acá estamos hablando como de productos más tecnológicos, todo dentro de las casas. Por ejemplo, ya tenemos Smart TV que son carísimos, computadores que son carísimos, la Play del niño, etcétera. Pero elementos eléctricos que empiezan a ser súper caros que también son súper sensibles. O sea, ¿a quién no le pasó ahora con el apagón de que quizás se le quemó el televisor o tuvo problemas con algo o no sé, algún artefacto dentro de la cocina se le quemó? Bueno, están existiendo los limitadores de sobretensión que se pueden instalar tanto en tableros como en la misma placa de enchufe, que ¿qué es lo que te hacen finalmente? Esto te protege el artefacto. El diferencial protege a la persona y el limitador de sobretensión protege el artefacto en sí. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un televisor carísimo de 1 millón y tanto y lo quiero cuidar, con un elemento que puede salir a aproximadamente 30.000 pesos, instalarlo dentro de tu misma placa de enchufe, tú ya lo estás protegiendo con eso. Y por otro lado, eran cuatro cosas que queríamos destacar, no tres, es el interruptor de 32 amperes. Y este está siendo súper interesante dentro de los distintos proyectos residenciales. ¿Por qué? Porque ahora la mayoría de los proyectos se están pasando a cocinas eléctricas y tienen mayores consumos eléctricos o están instalando artefactos que tienen mucho consumo eléctrico, por lo tanto tienen que o están yendo directo hacia el circuito eléctrico porque no hay enchufe que finalmente lo soporten esa carga, ¿cierto? Como por ejemplo las encimeras eléctricas, los hornos eléctricos y ese tipo de artefactos. Entonces, ¿qué pasa actualmente? Que desde la cocina eléctrica va el cablecito de conexión directo hacia el circuito. ¿Y qué pasa acá? Acá pasa de que primero la normativa, ¿qué es lo que te dice? La normativa te dice de que tú no puedes usar un automático de un tablero como un artefacto de acción. O sea, tú no lo puedes usar como un interruptor a un automático. Entonces, ¿qué pasa si es que yo quiero hacer mantención sobre mi cocina? Yo tendría que en este momento ir al automático, bajarlo, hacer la manutención y después subirlo a local. La normativa actualmente lo está prohibiendo.
Y otro punto también, por ejemplo, estas cocinas también suelen ser muy sensibles. Hace no mucho tiempo hubo una noticia de que a alguien se le había incendiado el departamento porque el gato pasó encima de la encimera eléctrica y la encendió. Bueno, eso también son cosas que pasan actualmente, lo cual se hubiera evitado, por ejemplo, si es que hubiéramos tenido entre medio un interruptor de 32 amperes que a mí me hubieran permitido poder hacer esta gestión de desconectarlo de la energía sin tener que ir al tablero y conectarla cuando yo lo necesite. Entonces esto viene a ser como antes en las cocinas a gas era la llave de paso de gas, esto viene siendo la llave de paso eléctrica, lo cual en términos de seguridad es súper importante para este tipo de proyectos. Y acá vamos a ir con los mitos que nos estaba preguntando Eric. Como nos decía el estudio, esto está dentro del el archivo que lanzó la Cámara Chilena de la Construcción el mes pasado sobre el sector de la construcción ante el cambio climático, desafíos y oportunidades. Específicamente, todos los estudios, las inversiones, etcétera, están en el capítulo 3, que habla sobre las medidas de mitigación asociadas al carbono incorporado y operacional del sector. Y acá queremos partir con el primer mito, sobre el alto costo de la construcción sostenible. El mito habla sobre que hay una percepción del mercado que hay un sobrecosto entre un 20 y un 30% por instalar este tipo de soluciones dentro de los proyectos. Eso es lo que se piensa, que es un sobrecosto entre un 20 y un 30. La realidad es distinta. La realidad dice de que el sobrecosto real va entre un 0,5 a un 12%, reduciéndose a un 3% cuando es bien planificado. O sea, este 12% es cuando yo ya tengo un proyecto casi que ya construido y empiezo a implementarle soluciones porque me lo está exigiendo por una certificación, porque me lo está exigiendo el mandante, etcétera, y no fue bien planificado y obviamente eso me generará sobrecostos mucho más elevados que cuando está definido dentro de diseño, ¿cierto? Entonces, cuando está definido dentro de un diseño, el sobrecosto real va entre un 0,5 a un 3%. Y acá el mismo archivo de la Cámara Chilena de la Construcción, estos son todos datos sacados desde ahí, eh, nos va mostrando como, por ejemplo, distintos proyectos, como acá podríamos ver que nuestro partner más cercano con el cual nos podemos comparar, que es en México, el sobrecosto real fue de un 1%. Otros de los mitos es que en realidad esto no sirve, es solamente para cumplir una normativa, es por una moda, ahora los millennials quieren todo sostenible, así que hay que hacerles caso. Ya, eso, y la normativa no va a cambiar. Bueno, de partida vimos de que hay toda una estrategia del Estado que está yendo hacia eso, o sea, esto, y viene desde el 2012, o sea, esto no es algo que casualmente se está hablando ahora, es algo que se viene trabajando hace mucho tiempo y que va a seguir avanzando, no es algo que se vaya a terminar. Pero más allá de eso, uno sí puede sacar beneficios sobre esto. Por ejemplo, uno puede tener oportunidades a financiamiento verde, tanto internacional como local. Acá, por ejemplo, les voy a mencionar un proyecto que no es residencial, pero que yo creo que viene siendo uno de los ejemplos en cuanto a financiamiento verde internacional en Chile, que es el MUT. Para los que no conocen el MUT, es un edificio que hace poco abrió acá en Santiago, que es un edificio tanto de oficinas como tiene una placa de oficinas como placa comercial, donde obtuvo tantos criterios de eficiencia energética y de sostenibilidad que hubieron muchos inversores que están viendo este tipo de proyectos que los financiaron y finalmente ese proyecto se construyó principalmente con financiamiento internacional, no nacional. Lo otro es minimizar el costo adicional planeado del diseño con el tiempo, mejores ventas, diferenciando los proyectos en el mercado. O sea, estos mismos van demostrando de que los proyectos que tienen criterio de sostenibilidad sí están presentando ventas más rápidas versus los proyectos que no presentan criterios de rentabilidad. Y esto es tanto para la venta como para el arriendo.
También hay un ahorro en los costos operativos, que como les decía, los costos operativos están relacionados principalmente al consumo energético, también a la mantención y también a la operación del edificio. O sea, si yo dejo todo manual, ¿qué es lo que necesito? Más gente para operar el edificio de forma manualmente. En cambio, si lo hago automatizado, voy generando que también necesito menos procesos, quizás también menos personas, menos sistemas, para poder operar el edificio finalmente de manera automatizada. Y lo otro es que también puedo optar a participar sobre los incentivos gubernamentales que están existiendo actualmente para este tipo de proyectos. Entonces, finalmente, los edificios sostenibles y que tengan criterios de eficiencia energética pueden convertirse en activos de mayor valor y menor riesgo hacia la inversión. Otro de los mitos es que se habla de que no vale la pena gastar tanto, ni siquiera este 3% que hablábamos, aunque el mito habla de un 30%, porque no se recupera la inversión. Entonces, ¿qué saco con invertir un 3% más si en realidad no tengo ningún tipo de retorno? ¿Cierto? Bueno, la realidad es que el IFC estima que los edificios sostenibles tienen un retorno financiero en menos de 3 años si es que se consideran desde el diseño. En casos LEED, ¿y por qué se estudian edificios LEED? Porque los edificios LEED son los que tienen la infraestructura que a mí me permiten hacer el seguimiento. O sea, tienen medición de energía, tienen gestión de energía, entonces me permite ir a hacer un seguimiento mucho más exhaustivo de ese proyecto. Bueno, ellos mostraron ahorros energéticos entre un 31 a un 40% con un retorno entre un 0,4 a 2,6 años. O sea, acá quiere decir que el edificio que tuvo un 31% de ahorro energético mantuvo un retorno de 0,4 años. O sea, en menos de un año ya tuvo retorno. En el edificio que llegó hasta un 40% de eficiencia energética tuvo un retorno de 2,6 años. Entonces, finalmente, uno sí puede capitalizar los edificios sostenibles. Sí puede ser un incentivo para el inversionista, ya que esto nos puede generar también alquileres más altos, menos vacancias dentro del mercado, suelen ser proyectos que se ocupan mucho más rápido, aumento de los ingresos, cuentas de servicios más bajas por el mantenimiento, tanto como por la operación. Ingresos netos de operación, y esto tiene que ver con un aumento de ingreso neto de la operación, y también con tasas de capitalización mucho más bajas. Y esos son los mitos con los que nosotros queríamos comenzar, pero finalmente ya estamos con esto terminando un poco el webinar. Y antes quería saber si es que tenían más consultas, y acá veo una de Iván, que habla sobre qué solución tienen para el tema de armónicos provocados muchas veces por temas eléctricos en casas residenciales. Sí, bueno, nosotros tenemos acá un filtro armónico que está asociado específicamente para temas residenciales, que se instalan en el mismo tablero eléctrico. Mira, la referencia en sí no la recuerdo, pero no sé si es que me puedes dejar tu mail para poder mandarte la referencia y cuál es nuestra oferta en ese sentido. Pero son los armónicos que, mira, también se me olvidó la referencia, pero algo de HPI, algo así. Pero si me dejas tu mail te puedo mandar, y también con las referencias que tenemos para el sector residencial en específico. Como en residencial me refiero como al departamento, la casa. Porque también tenemos filtros armónicos que ya son para tableros de servicios comunes. Así que si ahí me dejas tu mail, te lo puedo mandar. Mira, igual yo voy a dejar mi mail, mejor lo voy a escribir al tiro para que me puedas contactar ahí, y cualquier otra persona que tenga como alguna duda relacionada al tema o quiera que le envíe algún estudio en específico, se lo podemos mandar. Y ahí hacen las consultas más particulares, y si no también pueden dejarme ustedes sus mails, y yo les mando esto sobre los filtros de armónicos en los tableros, ¿ya? Bueno, y finalmente, con lo que queríamos terminar es que con unas reflexiones sobre esto,
Como les decíamos, para entrar en cada sistema en sí, tanto gestión de iluminación, en gestión de iluminación les recuerdo, lo van a ver el 13 de junio, en gestión de energía, eso se va a ver el 19 de junio, y el primero que se les viene es el que principalmente va a ver sobre una infraestructura eléctrica de calidad y una distribución eléctrica de calidad, o sea, transformadores, ductos de barra, banco de condensadores, etcétera, que eso es el que van a ver el 09 de junio, donde ahí también lo más probable es que se hable sobre el filtro armónico. Pero finalmente es que actualmente el calentamiento global nos está interpelando y el sector de la construcción no se puede quedar ajeno a esto, ya que es responsable de gran parte del consumo eléctrico como de las emisiones de CO2 dentro del planeta. Y también de que empecemos a ver la sostenibilidad como una oportunidad, no como algo de como, oh, es que lata que me están obligando a esto, pucha, me sale mucho más caro, voy a tener que ver esto que no lo conocía, sino que comencemos a verlo como una oportunidad y una nueva forma de poder generar proyectos, ya que la sostenibilidad mejora la competitividad entre los proyectos, reduce riesgos, tanto como de inversión, y también abre acceso a financiamientos e incentivos. No construir sostenible hoy va a ser efectivamente una desventaja para mañana. Ya vemos de que hay expectativas súper ambiciosas, por decirlo de alguna forma, por parte del gobierno, como que, por ejemplo, en el 2030 ya se empieza a declarar el carbono incorporado y operacional, y si vemos el 2030 ya estamos al lado. Entonces ya tenemos que comenzar a avanzar e integrarlo en nuestro sistema para que cuando ya sea obligación para todos, nosotros ya estemos en pie de esto. Acá innovar es clave, o sea, haciendo lo mismo que venimos haciendo desde todos los años, no vamos a lograr la eficiencia que nos están pidiendo o la que se pretende tener al 2050. Por lo tanto, acá la integración de tecnología, de los sistemas inteligentes, de la eficiencia energética, ya no se tienen que ver como un lujo, sino que se tienen que ver como herramientas que mejoran las edificaciones y que también nos provocan un menor impacto en estas mismas edificaciones. Y lo otro, esto es que se deben comenzar y van a haber progresivamente actualizaciones de normativas y, bueno, en realidad esto esperamos que todo sea así y el sector de la construcción también lo espera, que se fomenten incentivos. O sea, que si se quiere avanzar, y esto es algo que también pide el sector inmobiliario finalmente, que si se quiere avanzar en estos, que hayan reglas claras, flexibles y herramientas que finalmente premien a quienes están haciendo las cosas bien finalmente. O sea, acá es súper importante para los inversionistas de, claro, están haciendo esto, quizás ven un retorno, pero que también al ser los pioneros dentro de este tipo de sistemas, se comienzan a premiar de alguna manera. Y esto es lo que se espera que también se defina de mejor manera en lo que les decía de las taxonomías. En el TIMAS se espera de que esto pueda quedar un poquito más claro dentro de la línea de lo que se espera de proyectos sostenibles. Y finalmente acá queremos cerrar con un mensaje de que la sostenibilidad no se alcanza solo con un actor. O sea, esto no es solamente que esté involucrado el gobierno o que solamente esté involucrado los bancos o que solamente la constructora o que solo el instalador o que solo el comprador o que solo el inversor inmobiliario. No, esto es algo de todos los actores del sector. Requiere voluntad política, requiere innovación técnica y compromiso empresarial, y ya que todo esto está en las manos de todos, tanto como que el comprador busque este tipo de soluciones que ya lo están comenzando a hacer, como que el empresario se comprometa a poder entregar este tipo de soluciones y que obviamente haya voluntad política que facilite el camino hacia la carbono neutralidad. Así que eso es lo que nosotros les podemos contar. La construcción sostenible y eficiente energéticamente ya es una realidad. Acá le dejamos algunos de los beneficios con los que podemos contar, que es mayor plusvalía y atractivo comercial, cumplimos normativamente, tiene acceso a financiamiento verde, nos prepara para regulaciones futuras, disminuimos nuestras emisiones de CO2 con la eficiencia energética. También otro punto que no tocamos totalmente acá, pero lo van a ver más adelante, que esto, más allá que también un plusvalía, también nos genera un bienestar hacia las personas, un confort, nos acerca más a la tecnología y obviamente también nos produce o nos genera una reducción del consumo energético y los costos operativos.
para cerrar un poquito todo. Así que eso, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por el interés. Acá voy a guardar los mails que me dejaron y quedan con la presentación guardadita. Lo único que sí, acuérdense que en la lámina del carbón operacional, que decía carbono incorporado 70%, en realidad es el operacional, no el incorporado. Hay una falla ahí en la presentación. Así que eso, muchas gracias por su atención. A ti, muchas gracias Nati por esa presentación tan enriquecedora. Ya hemos llegado al final de este increíble webinar. Acuérdense que es el segundo webinar de este ciclo. Tenemos 3 más para ustedes que van a estar súper interesantes, igual que el día de hoy. De nuevo, muchas gracias Nati por tu presentación. Ellos saben que estamos allí súper pendientes también en el correo de Legrand Academy con sus dudas, sus comentarios. Aquí acabo de ponerles hace un ratito también la encuesta de satisfacción, donde ustedes nos pueden dar su feedback, sus comentarios acerca de los temas que vieron o los que quieren ver a continuación y cada una de las cosas. Ya saben, súper pendientes ahí. Gracias por su tiempo, también por sus preguntas. A ver, una consulta, las presentaciones no me llegó el correo de participación. Ya, Alexis, seguramente no te llegó porque se envían de manera automática, entonces revisa que hayas ingresado correctamente tu correo en donde hiciste la inscripción. Y si persiste el problema, por favor escríbeme en Legrand Academy y ahí yo te envío el certificado, tranqui. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta ahora. Ya saben sus dudas, todo eso en el correo. El correo también les va a llegar el certificado de asistencia, entonces súper pendientes ahí. De nuevo, Nati, muchas gracias. Gracias a todos los que se quedaron y nos vemos en el próximo webinar del ciclo. Chao. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand,
transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.